Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Un día más estamos como domingo para que podamos escuchar la palabra del Señor que tiene preparada para nuestros corazones. Les ruego que podamos leer juntos. Si usted tiene su Biblia en su casa, en sus manos, acostúmbrese cuando se lea la palabra, usted tómela en la mano y verifique los versículos que yo voy leyendo, porque eso es aumento de fe y también de estar seguro de lo que usted está recibiendo, viene de parte del Señor. Porque es muy fácil decir muchas palabras cuando uno no tiene la palabra en la mano, hablar y creer solamente sin corroborar que la palabra está escrita. Vamos a orar al Señor. Amado Dios y Padre nuestro, te agradezco este tiempo de bendición. Señor, renueva mis fuerzas como el búfalo y tu aceite fresco sobre mi cabeza. Coloca gracia, sabiduría en mis labios y tu palabra penetra el corazón de tu pueblo. Ruego tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados míos, en esta tarde de día domingo, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que habla algo que tiene mucho que meditar nuestra vida en ella. Y está relacionada a la vida de José, mis hermanos, un joven que todos sabemos que fue hijo de Jacob, el amado de Jacob, que fue vendido, mis hermanos, fue llevado y vendido por los egipcios ya cuando él fue metido en una cisterna por sus hermanos, por la envidia de sus hermanos. Y él llegó a la tierra de Egipto para ser usado por Dios, porque todas las cosas que pasan en la vida, mis hermanos, ya sea buenas, malas, dice la palabra del Señor, que todas las cosas nos vienen para bien. Entonces, cuando nosotros leemos esta palabra, quiero que usted medite en ella y también fortalezca su fe a través de ella, mis hermanos. Y dice en Génesis capítulo 40, dice así la palabra del Señor. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Esta palabra, mis hermanos, que acabo de leer, que es un versículo, que es el versículo 40-14, es cuando José, mis hermanos, fue llevado a la cárcel porque la esposa de Potifar le infamó diciendo que él había abusado de ella. Y esa falta le significó, por la mentira de ella, llegar a la cárcel. Y estando él en la cárcel, dice la palabra del Señor, si usted lee todos los versículos del capítulo 40 en adelante y más aún, usted puede darse cuenta que él, estando en la cárcel, estaba el copero de Faraón y el panadero de Faraón por un delito que habían cometido ambos. Y estando ellos en la cárcel, dice que estos hombres tuvieron un sueño cada uno de ellos. Y José, al levantarse al otro día en la mañana, ve que tenían su rostro muy triste. Y cada uno, el copero le cuenta su sueño, porque no lo sabía interpretar. Y el panadero también le cuenta su sueño. Bueno, la historia dice que José, no la historia, sino que la palabra del Señor dice que José interpreta el sueño del copero y el sueño del panadero. Bueno, adelantándome a la sentencia que dio más drástica, fue la del panadero, porque le dijo que en 3 días iba a ser colgado y que él iba a morir. Pero la sentencia que interpretó con el sueño del copero, en donde le dice que él en 3 días, él iba a ser
llamado por el faraón para que siguiera sirviendo en la mesa de faraón como lo hacía antes de haber caído a la cárcel. Y José era un hombre que tenía la presencia de Dios sobre su vida. Era un hombre que sabía quién era su Dios. Era un hombre temeroso, era un joven en aquellos años, antes de estos eventos que le estoy compartiendo. Era un joven que tenía en su corazón el temor de Jehová. Por lo tanto, fue uno de los motivos que también llegó a la cárcel, porque cuando la mujer de Potifar le pide que poco menos la haga de él dice que no puede hacer tal agravio a su Señor y ante los ojos de su Dios, sabiendo él que él no podía tocar a la mujer de su prójimo. Entonces, la palabra de Dios estaba en José. Él confiaba en el Dios de su salvación. Él sabía que Dios lo había llamado para grandes cosas. Él tenía el don maravilloso de interpretar los sueños. Y dice que los sueños no eran interpretados por lo que el hombre pensaba, sino que los sueños eran interpretados. Dice el verso 8, se lo voy a leer textualmente, dice, entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? En relación, cuando ellos le cuentan los sueños que habían tenido el copero y el panadero. Y José le dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Y eso significa que no es el hombre el que interpretaba los sueños que tenía cada uno de ellos, sino que era el don de Dios sobre su cabeza, sobre su vida, sobre su corazón. Pero sucede algo, mis hermanos, sabiendo nosotros que, conociendo a Dios, nosotros como pueblo, y esto me hace reflexionar mucho en mi corazón esta palabra, porque cuando nosotros tenemos una necesidad, mis hermanos, como la tenía en este caso José, porque José estaba injustamente preso, injustamente estaba en esa casa, y él sabía que Dios era el que lo iba a liberar y sabía que Dios iba a hacer algo en su vida. Cuando él interpreta los sueños del copero y del panadero, él sabía que el Espíritu de Dios estaba en su vida para poder interpretar un sueño que solamente tenía una connotación profética, mis hermanos. Pero cuando yo les leí al principio el capítulo 14, dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Qué sucedió aquí, mis hermanos? Le interpreta al copero el sueño. El sueño era que la vid había 3 sarmientos y ella como que brotaban y arrojaban su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en su mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en manos de Faraón. Ese fue el sueño que tuvo el copero. Y José le dice, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días, le dice. Al cabo de 3 días, levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Mis hermanos, y llega el día que Faraón manda a buscar al copero. Y cuando el copero sale
o va saliendo de la cárcel, José le dice estas palabras: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Mis hermanas, José, siendo un hombre de tanta importancia en la palabra del Señor, un hombre que fue usado grandemente por Dios en su palabra, podemos ver la debilidad nuestra cuando la fe empieza a declinar, mis hermanos. Porque estar preso en un lugar donde realmente estaba con personas que no eran hebreas, estaba con hombres que habían cometido delitos, estaba en un lugar que no correspondía. Por lo tanto, la fe de él, teniendo la gracia de Dios de interpretar sueños, la fe de él no estaba tan solidificada como tendría que haber estado mirando esta respuesta o esta pregunta o este pedir de José. Porque José sabía del Dios que servía, sabía quién era su Señor, sabía quién era el poderoso de Israel, el santo de Israel, lo conocía, porque sus padres le habían llevado, su padre, su abuelo, Abraham, Isaac, Jacob, que era el nieto de Abraham, venía de una genealogía de fe, mis hermanos. Usted y yo hemos alcanzado la fe a través de la palabra del Señor. Dice su palabra que la fe viene de oír y oír palabra del Señor. Por lo tanto, nosotros, ¿en dónde ponemos la mirada? Conociendo al Señor, en las cosas de arriba, ¿no es cierto? Nosotros sabemos decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y usted dirá al tiro, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, ¿de dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios. Y en este versículo que yo leo, mis hermanos, José le pide al copero que se acuerde de él y tenga misericordia y haga mención de él a Faraón y lo saque de esa casa, lo saque de esa cárcel. Y en otras palabras, hazme el favor, copero, de hablar con Faraón por mí. Cuando nosotros confiamos en Dios, mis hermanos, tenemos que confiar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, mis hermanos. Nosotros no podemos mover la visión, la mirada de quién estamos confiando. Muchas veces nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestros anhelos, mis hermanos, no llegan en el tiempo que nosotros tendríamos que recibirlo, porque ponemos los ojos en la mirada que no corresponde, sacamos la mirada de nuestro Dios. Y esto es lo que le pasó a José, mis hermanos, estando él en la cárcel, interpretando sueños, sabiendo que la interpretación de los sueños eran de Dios, que él estaba injustamente en la cárcel porque él había sido acusado injustamente por ser un hombre honrado, por ser un hombre honesto, por no codiciar a la mujer de su prójimo, porque la palabra de Dios estaba sobre su vida. Por lo tanto, para él no era, mis hermanos, algo extraño, era algo que estaba cimentado en su vida, la palabra del Señor. Pero fíjese que aquí, cuando le dice el sueño del copero, le dice al copero, acuérdate de mí cuando estés en ese lugar y habla de mí, ten misericordia de mí y habla de mí a Faraón para que me saque de este lugar. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros tenemos peticiones y estamos orando al Señor y queremos ayudar a Dios para que haga el problema o para que nos solucione el problema a nosotros? José quiso como pedirle ayuda al copero para que le sacara de ese lugar, sabiendo que todas las cosas se mueven bajo la autoridad de Dios. El foco de él lo cambió en ese instante con pedirle al copero que se acordara de él
ante Faraón. Y sabe usted que la palabra del Señor dice más abajo, si usted sigue leyendo esta lectura que es tan hermosa, dice que José, mis hermanos, pudiendo haber salido antes, estuvo 2 años más en ese lugar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque él sacó la mirada de su Dios para pedirle al copero que hablara a Faraón. En otras palabras, ayúdame tú a salir de este lugar. Sabiendo él que el que sabía que podía sacarlo era Dios. ¿Cuántas veces usted tiene sus problemas, tiene sus dificultades, tiene sus pruebas? Usted está esperando una bendición en su vida. ¿Cuántas veces usted sabe que Dios puede hacer lo que usted le está pidiendo o puede obrar a favor suya? Pero como usted ve que no llega la bendición, usted viene y va y pide ayuda. Pide ayuda, mis hermanos. Va, si es por decir económico lo que usted está esperando, que no viene la bendición económica, usted va y se consigue. Si no se consigue, pide un préstamo, o va al banco, o vende algo, o empeña algo, no sé, pues. Usted soluciona el problema, mis hermanos. José quiso solucionar el problema a través de el copero de Faraón. ¿Y sabe usted lo que le significó eso? 2 años más está preso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque desvió su mirada. Quiero recordarle lo que dice la palabra del Señor en relación a Abraham y Sara. Dios le dijo a Abraham, serás padre de multitudes. Y tu simiente dice que serán como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Y Sara se rió, diciendo, yo, siendo estéril, una vieja, voy a venir a tener hijo. Y se rió, mis hermanos. Pero como Abraham tenía fe, él creyó que sí iba a ser así. Pero también desviaron sus ojos. También desviaron su mirada porque no llegaba la bendición, no llegaba el hijo que esperaban ellos, que era Isaac. ¿Y qué sucedió? Y la historia la sabemos. Dice que Sara le dice a su esposo, a su señor, le dice que como ella ya no puede darle el hijo y Dios le había prometido tener descendencia, él le pasaba a su criada Agar, que era una egipcia, para que tuviera descendencia. Mis hermanos, y Abraham aceptó para tener descendencia como Dios le había dicho, de las arenas del mar como las estrellas del cielo iba a ser. Y se llegó a Agar, y Agar quedó encinta y nació un hijo que se llamaba Ismael. Sara quiso ayudar a Dios para la descendencia que había sido prometida para Abraham. José pidió ayuda al copero para que lo sacaran de ese lugar. Ahora yo te pregunto a ti, mi amado, ¿tienes una petición? ¿Tienes necesidad? ¿Tienes algo que has pedido por mucho tiempo y no te llega? ¿Qué estás haciendo? ¿Sigues confiando que va a llegar? ¿O estás moviendo los hilos tú para que esto llegue? ¿O estás golpeando puertas tú para que esto se abra? ¿O estás pidiendo favores? ¿O estás haciendo algo para que esto se realice? La fe, mis hermanos, viene de oír y oír palabra del Señor. Si Dios lo ha prometido, Dios lo hará. Si tú tienes una petición en tu vida en donde el Señor te ha dicho que Él es dueño de todo y nada es imposible para Él, que Él llama las cosas que no son como si fuesen, que Él es el dueño del cielo y de la tierra, que Él es el dueño de la vida, que Él es el que abre y el que cierra,
que Él es el que cuando abre nadie puede cerrar y cuando Él cierra nadie puede abrir. Y tú y yo lo sabemos. 7 dice que Él es el dueño del oro y de la plata. No caigas en la tentación de ayudar a Dios para que tu bendición llegue pronto. Porque Dios todo tiene su tiempo. Todas las cosas las da a su tiempo. La sanidad a su tiempo, la prosperidad a su tiempo, el trabajo, el cambio de nuestras vidas, el cambio de la vida de tus hijos, el cambio de la vida de tu esposo. Hay muchas cosas que Dios las hace a su tiempo. No seas tú atrasando el tiempo de Dios, queriéndolo hacer tú como tú crees que es lo mejor. José se equivocó también como lo equivocamos nosotros, mis hermanos. José le pidió al copero que hablara a Faraón, que se acordara y le tuviera misericordia y le sacara de aquel lugar. Y el copero cuando salió y fue a servir a Faraón, se olvidó de lo que le pidió José. Se olvidó, mis hermanos, porque Dios permitió que se olvidara. Y pasaron 2 años, mis hermanos. 2 años más donde José estuvo preso. Y dice su palabra que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño en donde no lo dejaba dormir y no tenía idea qué significaba. Y ahí el copero le dice, ¿sabe, Señor? Yo cometí una infamia, cometí algo que no correspondía, porque yo me olvidé de lo que tenía que haber hecho. Cuando yo estuve en la cárcel, un joven hebreo me adivinó mi sueño. Y ahí se acordó de José, mis hermanos. Y lo mandaron a buscar y lo raparon y lo vistieron como para presentarlo delante de Faraón. Rapar a un hebreo era una ofrenda sobre su vida, porque para ellos el cubrirse su cabeza era parte de su tradición, mis hermanos. Pero el Egipto tenía, los egipcios tenían la forma de ser rapados, se rapaban y tenían una forma de usar el pelo de diferentes formas. Y trajeron a José ante Faraón, mis hermanos, en donde ahí el Señor le demostró todo lo que tenía para él, porque le dijo que aquel que le adivinara el sueño o le interpretara el sueño iba a ser el segundo del reino de Egipto. Después de Faraón iba a ser el segundo. Mis hermanos, esperemos que el Señor, con esta reflexión o esta palabra, nos afirme nuestra fe, nos afirme nuestra fe, nos afirme nuestra confianza, nos afirme nuestras peticiones que tenemos. A lo mejor tienes peticiones con tus hijos, a lo mejor tienes peticiones con tu esposo, con tu hija, con tu familia, con tu casa, con tus enfermedades, con tu vida. Y tú quieres hacer las cosas a tu manera porque crees que a lo mejor si haces esto, con eso va a ser la bendición que tú esperas. Pero mis hermanos, nadie mejor que Jesús, nadie mejor que Dios sabe la necesidad que tú y yo tenemos. Y sabe el tiempo preciso donde Él va a entregar la bendición y la respuesta. Las respuestas no vienen de parte nuestra, ni del vecino ni del amigo. Y cuando nosotros tomamos parte en lo que necesitamos y no dejamos que Dios actúe, nosotros le quitamos el lugar a Dios y muchas veces nuestras bendiciones se retrasan, mis hermanos. Si tú quieres que tu bendición se apresure, confía en Jehová y Él hará, dice su palabra. Confía con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y Él hará. Yo confío, confía tú también. No metas tu mano en lo que no debe, no abras tu boca en lo que no debe. Espera en Dios. Espera en Dios. No te apresures a hablar cosas que debería
de ser al tiempo de Dios. Busca la sabiduría. Mire, la inteligencia, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos. La inteligencia y la sabiduría y la inteligencia no es suya ni mía. Viene de parte de Jehová, dice el libro de los Proverbios, el libro de los Proverbios. La inteligencia y la sabiduría viene de parte de Jehová. Pídele sabiduría, pídele inteligencia, para que cuando tú tengas que resolver un problema o esperar que Dios te responda lo que tú tanto anhelas, confíes con todo tu corazón que Dios te lo va a dar. Dios te bendiga, mi amada iglesia. No te detengas en seguir confiando. No te desanimes. Dios no se olvida de tus oraciones, ni de ninguna de tus lágrimas, ni de nada de lo que estás viviendo, ni de ninguno de tus dolores, ni de tus enfermedades o angustias o sufrimientos. Dios no se olvida porque Él es tu Dios. Él te llamó, Él te rescató. Mío eres tú, dice Él. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros no somos personas que tenemos que depender del hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice su palabra. Pero bendito el hombre que confía en Jehová. Y creo que no es primera vez que el Señor me dice que te lo diga. Confía. Él hará. Dios te bendiga.